Buenas noches. En este día vamos a hacer un video sobre lo que es la asesoría tributaria. Entonces, para la materia tributaria 2 de un minuto. Entonces, nuestro grupo pues está conformado por Diana Quiroga, Liliana Mojica, Cristian Hernández y Javier Romero. Entonces, empecemos. Entonces, asesoría tributaria para una persona natural. ¿Qué es una persona natural? Aquella que no es una empresa. Entonces dice la declaración de renta a la persona natural. Entonces, que la declaración de renta es un impuesto que se le paga a la DIAN. Entonces dice, el Estado ha determinado que personas naturales deben declarar renta en función del monto de sus ingresos, de su patrimonio, entre otros conceptos. Entonces, la persona declara sobre todos los ingresos que ha tenido y paga sus impuestos de acuerdo a la DIAN. ¿Quiénes deben presentar esta declaración de renta? Entonces hay como unas reglas para las personas que deben presentar estas declaraciones. Entonces nos dice que las personas naturales con ingresos superiores a 3.868.166 mensuales, o sea que tenga un monto superior a 46.418.000 anual en el año. Entonces, si tiene un patrimonio bruto de más de 149.202.000, también debe presentar. Si tiene ingresos brutos anuales por más de 46.418, igual. O si sus compras y lo que consume es mayor a 46.418, también debe presentarla. Si los consumos en la tarjeta de crédito exceden los 46.418, igual, también debe presentarla. Y si el valor total acumulado de las consignaciones bancarias o todo lo que son depósitos, inversiones exceden los 46 millones, igual. Entonces, ¿cuándo tengo que presentar y pagar la declaración del impuesto sobre la renta para personas naturales? Entonces, para empezar a declarar, entonces se empieza el 11 de agosto o sea, en este año, el 2020, y se termina el 21 de octubre del 2020. Entonces, ¿cómo se va a hacer como el orden para declarar? Entonces se hace con los dos últimos dígitos del número de identificación tributaria. Entonces observamos en esta tabla, entonces donde podemos ver los dos últimos dígitos, perdón. Entonces, y ahí se sabe cuándo tiene que ir a declarar. ¿Qué pasos tengo que seguir para presentar mi declaración de renta? Primero que todo, debes comprobar si debes presentar tu declaración de renta, si es persona residente y si supera cualquiera de los topes de ingresos, patrimonios, consignaciones, compras o consumo, o si pertenece al régimen común. Debe inscribirse o actualizarse en el RUT. ¿Esto qué quiere decir? Que si de pronto ha tenido algún cambio de dirección, teléfono, correo electrónico, debe actualizarlo en el RUT. O por el contrario, lo que debe hacer es registrarse. Identificar el tipo de ingresos por cédulas. Acá se debe identificar las rentas de trabajo, las rentas no laborales, rentas de pensiones y pues las rentas de capital. Y posterior a eso lo que se debe hacer es diligenciar el formulario de rentas naturales, que es el 210. Después declaro y si corresponde, pues entonces debo pagar. No es lo mismo declarar a la obligación de tener que pagar. En caso tal de que la persona tenga que pagar, lo debe hacer en los tiempos establecidos por la DIAN. En caso que tenga que declarar, lo puede hacer mediante diferentes canales en línea que tiene la DIAN. Una opción es como usuarios registrados, la otra como nuevos usuarios, los cuales pueden abrir una nueva cuenta, como usuarios no registrados, donde pueden diligenciar el formulario y formulario en papel, que lo pueden encontrar en cualquier seccional de la DIAN. ¿Cuáles son los documentos necesarios para la declaración de renta? Los documentos indispensables son la copia del certificado de inscripción de registro único RUT debidamente actualizado y la declaración de renta de los 2 últimos años. Los documentos para determinar el patrimonio son los certificados o extractos de saldos de CDTs, bonos, inversiones. Las escrituras por la adquisición de algún bien. Las facturas de compra de maquinaria, muebles, equipos, enseres. Certificados de avalúos técnicos de los bienes y pagarés o letras o también las cuentas por cobrar. Documentos para determinar los ingresos.
certificados de ingresos y retenciones laborales, certificados de indemnizaciones por accidentes de trabajo o de enfermedad, maternidad, gastos de entierro del trabajador, seguro por muerte y compensaciones, certificados por concepto de dividendos y participaciones recibidas en el año, certificaciones de indemnizaciones sustitutivas de la pensión o devoluciones de saldos del ahorro pensional, certificado de ingresos por concepto de honorarios, comisiones y servicios, certificados de rendimientos financieros pagados durante el año expedido por las entidades correspondientes, certificado de dividendo y participaciones recibidas durante el año, expedidos por las sociedades de las cuales el socio es accionista, certificados de ingresos recibidos durante el año por concepto de utilidades repartidas por sociedades liquidadas, certificados de pagos por concepto de alimentación efectuados por su empleador y certificados de pago de indemnizaciones por seguros de vida. Documentos para determinar que los pagos constituyen deducción. Para eso debemos tener en cuenta los certificados de pago de intereses por préstamos por adquisición de vivienda, certificados por pagos de salud obligatoria y medicina prepagada, certificados por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos o silos, certificaciones por donaciones a la nación, departamentos o municipios, relación de las facturas de gastos indicando el valor actual, relación de los pagos efectuados a sus empleados por concepto de sueldos, bonificaciones, vacaciones, cesantías y otros, certificados de los pagos realizados por concepto de aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, entidades promotoras de salud, administradoras de riesgos profesionales y pensiones. Pagos por concepto de impuestos de industria y comercio, avisos y tableros predial cancelados durante el año. Certificados de las donaciones e inversiones que se hayan efectuado durante el año. Certificados de dependientes, cónyuges, hijos y padres que dependan económicamente del contribuyente. Anexo del pago de seguridad social de la persona que hace el servicio doméstico y todos los documentos que respalden ingresos, costos, deducciones, patrimonio emitidos por las entidades o por personas competentes. ¿Qué pasa si tengo que declarar renta y no la presento? Si no se presenta la fecha máxima del calendario tributario, se expone una sanción de extemporaneidad del 5% sobre el valor del impuesto a cargo, que resulta de la declaración por cada mes o fracción de mes. Además, se sumarán los intereses moratorios correspondientes. En todo caso, la sanción mínima será de 10 VTs. Así, por ejemplo, si la persona presenta 5 meses después de su vencimiento, tendrá configurada una sanción del 25% del impuesto a cargo. En el caso de que no la presente, será la DIAN quien mediante una liquidación de aforo determine el impuesto a pagar por el contribuyente más las correspondientes sanciones. Para esto la DIAN tiene un plazo de 5 años. En concreto, si uno no la presenta, la sanción será del 20% de los ingresos brutos o las consignaciones. Si es extemporáneo, mientras no haya un emplazamiento para declarar, en el que pagará una sanción del 10% por cada mes hasta un 200% del impuesto. Finalmente, si quedó mal presentada, se deberá pagar un 10% mayor de la corrección, pero si la sanción es menor a la mínima se pagarán 10 VTs. ¿Qué pasa si debo pagar este impuesto y no lo hago? ¿Qué pasa si no cumplo con mi obligación de pagar el impuesto a la renta? La principal consecuencia de no pagar el impuesto a la renta es que esto me va a generar intereses por concepto de mora, lo cual va a incrementar el valor de mi deuda con la DIAN, además de que esta entidad tendrá la facultad de iniciar lo que se conoce como cobro coactivo, que básicamente consiste en el embargo de efectivo o de bienes inmuebles, y si no logro llegar a un acuerdo con la DIAN, podrán ejecutar dicho patrimonio. Sanciones. Existen básicamente 3 tipos de sanciones. La primera es la sanción por extemporaneidad. El hecho de no presentar dentro de los términos establecidos mi declaración de renta acarrea una sanción equivalente al 5% del valor del impuesto que debo pagar por cada mes que se retrase el pago. 2. Intereses de mora. Este valor se suma al anterior y al impuesto a cargo a partir de la fecha establecida en que se debió hacer el pago y la fecha en la que se efectúa dicho pago. Este pago corresponde a la tasa de usura vigente menos 2 puntos. Y por último, pero no menos importante, es la sanción por no declarar. Esta es quizá una de las sanciones más severas por concepto de renta, puesto que determina que el deudor deberá cancelar ahora el 20% de los ingresos brutos que recibió en el periodo en el cual no declaró.
Estos han sido algunos de los aspectos clave sobre la declaración de renta en personas naturales. Esperamos haya sido de su entendimiento y se hayan despejado algunas dudas.